histórica o crítica sobre las artes o sobre la creatividad y la cultura visual en un sentido amplios, para un público inicialmente universitario, pero que por supuesto también incluye a cualquier público interesado. Planteamos distintas cuestiones, algunas muy relacionadas con la práctica artística, otras como la de la semana que viene, que tiene más bien, si se quiere, un aspecto institucional, pero que de gran actualidad y de gran interés. Y para comenzar este ciclo de este año, pues planteamos una mesa de contenido evidentemente histórico y con un cierto peso también, por así decir, metodológico, de cuestiones acerca de, bueno, cómo construimos, cómo entendemos la situación actual, el mundo, la creatividad actual, y cómo lo podemos hacer desde muchas miradas que podríamos arrojar sobre la realidad actual. Si lo hacemos con una mirada histórica, y ya avanzo, como por otra parte es evidente que los 4 que estamos en esta mesa somos historiadores del arte, una mirada desde la historia para poder entender, esperemos que un poco mejor, el presente, e incluso arriesgarnos a hacer aventurarnos en acerca de qué es lo que nos puede estar esperando. Y en ese sentido, el título de Dejando de ser Occidente, Identidades culturales en el arte contemporáneo, no pretende ser un panegírico ni un lamento de hacia dónde va Occidente ni nada parecido. Nos interesaría y nos gustaría mucho saber hacia dónde va Occidente, pero vamos, no lo planteamos de una manera, en fin, como una lamentación, sino bueno, como un análisis interesante de una realidad vibrante, de una realidad global en la cual estamos inmersos y que nos gustaría comprender. Como se verá, las ponencias de los 3 invitados de esta noche pues abordan de manera complementaria, pero también respondiendo a peticiones que les habíamos hecho, los distintos aspectos de esta cuestión. Una muy breve mención a aspectos prácticos. Verán, veréis por las sillas, hay unas pequeñas cuartillas las cuales os animamos, os invitamos a que nos transmitáis vuestras opiniones, vuestras ideas, sugerencias de temas para otros años, alabanzas, críticas, cualquier cosa que os sugieran los coloquios, pues nos interesan mucho y, en fin, si queréis dejar algún comentario os lo agradeceremos mucho. Bien, y sin más, pasamos ya a las intervenciones. Bueno, creo que les estamos desde luego muy agradecidos a los 3 por haber aceptado la invitación. Hay que decir que les estamos especialmente agradecidos a las 2 profesoras de Madrid, a Olga y a Nieves, que cuadraron la agenda, tras contradicciones varias por mi parte, cuadraron la agenda de manera admirable para poder acompañarnos hoy, y les estamos especialmente agradecidos por estas facilidades que nos dieron. Con lo cual, para los que no lo conozcáis, la dinámica es, primero son las 3 ponencias individuales, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos cada una, y después pasamos a lo que entendemos como el sentido principal de esta actividad, que como su nombre indica, quieren ser unos coloquios, una conversación acerca de los temas planteados. Interviene en primer lugar Nieves Acedo. Nieves es doctora en Historia del Arte por la Universidad San Pablo CEU, máster en Administración de Empresas por la Nebrija Business School. Ha trabajado y trabaja en distintas fundaciones dentro del ámbito cultural, la Fundación Félix Granda de Madrid, la William Random Foundation de Milán. Ha colaborado con el campo editorial en distintas editoriales como editora adjunta o como colaboradora. Ha dirigido cursos y seminarios en múltiples instituciones universitarias y superiores. Su investigación se ha centrado en el estudio del método de acceso a la obra de arte, y para ello se ha centrado en la pintura del expresionismo abstracto americano, en concreto en la obra de William Condon. En torno a su figura publicó el libro William Condon, 1912-1998, un pintor americano en Italia, y dirigió el 3er Congreso Internacional de la Cátedra Félix Huarte dedicado a este mismo artista. Es directora de la Fundación Claves de Arte y directora de Bellas Artes de la Universidad de Nebrija. Y sin más, Nieves. Muchas gracias por tu presentación. No, estaba entendido. Gracias. El título propuesto para los coloquios, para esta edición, me recordó la idea de Dejando de ser Occidente, me recordó una serie realizada para la televisión, una serie documental
hecha por la BBC en 1969 y dirigida por el historiador del arte Kenneth Clark. Kenneth Clark es un hombre del siglo XX, nació en 1903, murió en el 83, había sido director de la National Gallery de Londres, es un hombre educado en Oxford, de gran fortuna, gran conferenciante y muy criticado en algunos aspectos. Y esa serie se llamaba Civilización y la motivación era partir de una sensación generalizada de ocaso, una sensación generalizada de muchos discursos en torno a la barbarie, y la serie quería realizar una labor a través de la televisión, una labor de divulgación de un legado, un intento casi agónico de transmitir esos valores. Y en el primer capítulo, Kenneth Clark dice, esta es la edición española del libro que se publicó después a raíz de los guiones. Él dice que la cultura antigua, la cultura grecorromana, la serie habla de la civilización occidental y comienza con el ocaso de las culturas del Mediterráneo. Dice que la cultura grecorromana murió no tanto por las invasiones de los pueblos bárbaros, sino porque sencillamente, dice, no daba más de sí, no tenía nada más que dar. Entonces, de las cuestiones planteadas, yo me quería centrar en esta idea de ocaso, de discurso sobre la barbarie causada no tanto por lo extraño, sino por decadencia interna. Voy a poner sobre la mesa tres cuestiones que están relacionadas con esta idea de ocaso que plantean algunos que yo me gusta llamar nostálgicos. Y bueno, pues las tres ideas tienen que ver con los cimientos de esa idea de cultura. Por un lado, lo permanente, la idea de lo permanente, de lo que permanece, de lo sólido como sinónimo de valor cultural. Por otro lado, la diferenciación entre alta y baja cultura, como otro de las tres patas que fundamentan esa idea. Y por otro lado, por último, la idea de la necesidad de esfuerzo como condición de valor cultural, esa idea de que lo bello es difícil. En primer lugar, el concepto de lo perdurable. Clark, creo que es en ese primer capítulo de la serie, cuando empieza a hablar después de esos siglos de barbarie, empieza a hablar del nacimiento de la cultura, se refiere ilustra con el baptisterio de Poitiers, ilustra el nacimiento de Aoi. ¿Por qué sitúa el baptisterio de Poitiers? Dice, porque es en los 3 siglos después de la caída del Imperio Romano, es el único edificio construido en piedra, es decir, es el señal del comienzo cuando aparece una obra con valor de permanencia, con interés de sobrevivir a una generación. Este verano, en julio, hicimos en la universidad con una selección de los mejores alumnos de Bellas Artes, de Diseño y de Arquitectura, hicimos un curso de verano que le llamamos Grand Tour. Y entonces era un curso de 5 semanas viajando por España e Italia, que tenían que ir con sus cuadernos de viaje, de dibujo, y bueno, fue una experiencia muy interesante, dio para pensar mucho, para dialogar mucho, y me acordaba en concreto, estos son fotos tomadas por ellos mismos ahí en los tejados de la Catedral de Milán. La Catedral de Milán en concreto les hizo pensar, porque la Catedral de Milán es un edificio iniciado por Gian Galeazzo Visconti en el siglo XIV. Lo primero que hizo fue donar una cantera de la familia Visconti que está en los Alpes, después construir el navío para que llegara las piedras hasta... es decir, desde el principio estaba planteado como una obra que no podía, por motivos estructurales, terminarse en menos de 500 años. Y esto es lo que le llamó la atención a los alumnos, subidos a esa mole de piedra. ¿Y qué había en su cabeza para plantearse construir un edificio que no iba a estar terminado antes del siglo XIX, como de hecho fue? Y nosotros muchas veces nos preguntamos, o la gente se pregunta, de todo lo que se publica o todo lo que hay, identificamos el valor con qué quedará, qué es lo que pasará a la historia. Bueno, pues es un concepto de permanencia que aún usamos en el lenguaje coloquial, pero que de hecho ha cambiado.
ha cambiado. Y una de las cosas que yo planteaba es qué ha pasado para que esa idea de permanencia deje de ser un valor. Pues algunas notas, pues, por ejemplo, que quería apuntar es hay unos grandes ideales de la modernidad que, pues, por ejemplo, Jefferson llegó a decir: no se quemarán más libros, o Voltaire, no habrá más tortura judicial en Europa en un momento dado. Entonces son como grandes cosas, grandes construcciones que nosotros hemos perdido la ingenuidad, hemos perdido ese optimismo. Dice Steiner en un libro dedicado a la barbarie y la ignorancia, un diálogo publicado por Siruela, dice: nosotros sabemos que leer a Goethe, Rilke, gozar de un trozo de Bach, de Schubert, es posible al mismo tiempo que se hace pasar a los hombres de la vida a la muerte. Es decir, esas grandes obras, esas grandes de que han servido. Ni la gran lectura, ni la música, ni el arte han podido impedir la barbarie total. Han llegado a ser el ornamento de esa barbarie. Entonces, claro, como resultado, pues nace, lógicamente, la desconfianza, en algunos casos el cinismo, en cualquier caso la pérdida de ingenuidad. Esta idea de lo perdurable y de ese tipo de obras nos lleva, enlaza con el concepto de canon, está muy relacionado, es esa lista de obras maestras del arte occidental, que también ese mismo autor, George Steiner, dice que niega la idea de que el canon se establezca, como diría Kant, mediante una especie de universalidad intersubjetiva. Dice, el canon, hoy lo sabemos, ha sido, no existe la autoridad de la historia o el voto de la mayoría. El canon, la lista de obras, la fijan unos pocos, una minoría. Bueno, también se puede, en relación con la idea de permanencia, se puede debatir si el cortoplacismo es propio de la estructura económica en la que nos movemos y si está dictado por ella, esa idea. El segundo aspecto tiene que ver con la idea de alta y baja cultura, la diferenciación, un cimiento de esa idea de Occidente que se echan de menos los nostálgicos, pues alta y baja cultura, o como diría Grimberg, vanguardia y kitsch. La diferencia entre una cultura que debe ser despertador de la conciencia, que tiene que obligar a una lectura no pasiva, sino activa, que tiene que despertar el sentido crítico o analítico, eso sería lo propio de la cultura o de la vanguardia. El arte de vanguardia intenta que el espectador no se pueda sentar en lo que podríamos llamar el placer por reconocimiento. Esto lo he visto, o esto lo he pensado yo antes, sino que, como dice Umberto Eco, el receptor se halla en la situación de un criptoanalista obligado a descodificar un mensaje del cual no conoce el código. Es decir, no se puede asentar en el reconocimiento, sino que tiene que estar constantemente descifrando el código, constantemente analizando, constantemente aprendiendo a mirar, aprendiendo a ver. De modo que la cultura sería apreciada como ella quiere ser apreciada cuando se está descifrando por primera vez o como si fuera la primera vez. Pero por eso mismo el código artístico o cultural pues no puede ser fijo, no se puede decir los materiales nobles son estos, o la épica es superior a la prosa, o el tema de la pintura es sino que precisamente por esa novedad constante, el código artístico se caracteriza por su apertura e inagotabilidad. Por lo tanto, lo que llamamos kitsch, es decir, la cultura manufacturada y comercializada y distribuida para un uso pasivo, inconsciente, pues puede ser materia para un producto cultural vanguardista. Y por otro lado, lo vanguardista, en un momento dado, puede ser objeto de consumo inconsciente. Hemos visto cómo funciona el pop. El pop pues parecía querer redimir el kitsch y al final también se convierte en un producto comercializable al modo del kitsch. Bueno, pues de hecho, esa diferenciación entre alta y baja cultura se puede discutir en la teoría, pero de hecho ya no existe. He traído un ejemplo muy banal de esto, bueno, a ver si puedo...
Si pensamos, por ejemplo, una pieza musical altocultural, la Pasión según San Mateo de Bach, voy a poner un fragmento que reconoceremos todos. Se convierte en una conocida canción, se llama American Tune, cantada por Simon y Garfunkel. Esta es la grabación del concierto en Central Park, que los más carrozas habremos disfrutado muchas veces, de 1981. La misma melodía. Paul Simon fue admitido en la Academia Americana. América también tiene Estados Unidos tiene su academia, es una institución igual que las europeas, ilustrada, nació en los años de la Revolución Americana, y en esa academia, pues de esa academia han formado parte personajes como Stravinsky, en la parte musical, porque está dividida por áreas, no son distintas academias, es una academia, es una institución honorífica, y pertenecen músicos, o han pertenecido músicos como Stravinsky o como John Cage, pertenece Barenboim, pero también hay autores como Paul Simon, y bueno, están ahí Bob Dylan, Paul McCartney. Este año ha entrado como académico Bruce Springsteen, y en 2011 fue admitido Paul Simon, y su discurso de entrada en la academia, de aceptación de ese honor que se le concedió a ese académico, fue cantar esta misma canción, American Tune. Es decir, no existe en la práctica esa diferenciación. Otro ejemplo, menos banal, si quieren, es las exposiciones que se están realizando en Versalles, el Palacio de Versalles, no hace falta ilustrar, que provocan ese diálogo entre vanguardia, entre alta cultura y kitsch. Aquí tenemos a Jeff Koons en la primera de esas muestras en 2009, si no me equivoco. Bueno, pues parece, por lo tanto, que lo importante no es la calidad del objeto, sino la actitud del receptor. Es decir, el mismo objeto puede ser consumido de manera altocultural o consumido de una manera mucho más pasiva. Dice Umberto Eco: así, en la vida cotidiana, el intelectual aburrido en la sala de conciertos puede no descodificar una sinfonía que está oyendo y la recibe como puro fetiche, mientras el hombre común que silba mientras trabaja las notas de la misma sinfonía que ha oído en la radio recupera de ella un aspecto y corresponde así mejor que el otro a las esperanzas y designios del compositor. Es decir, hay un desplazamiento de la estética más actual, desde hace tiempo, desde la valoración del objeto. Lo importante no es el objeto, sino que la responsabilidad está en el receptor. Y el tercer aspecto, que tiene que ver con esta responsabilidad del receptor, es la idea de que lo bello, diría Dostoyevsky, tiene que ser difícil, o como diría Steiner, el sudor del alma, o sea, el esfuerzo que comporta la cultura. Y en eso parece que todos están de acuerdo, o sea, clásicos, modernos y posmodernos, aunque unos lo llamen actitud crítica, otros lo llaman esfuerzo, y en ambos casos, en todos, choca con la cultura de lo fácil, la cultura de la evasión, la cultura del dejarse llevar, que se podría ver como generalizada. Y entonces aquí es donde se encuentra la diferenciación entre optimistas y pesimistas. Entonces, ante esa realidad, pues hay pesimistas que luchan contra eso de una manera, es un poco agónica. Dice Steiner: ¿con qué derecho puede uno obligar a un ser humano a alzar el listón de sus gozos y sus gustos? Habría mucho que discutir en esta frase, pero bueno. Y dice: yo sostengo que ser profesor es arrogarse ese derecho. No se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, sin decir: te voy a hacer amar un texto bello, una bella música, las altas matemáticas, la historia, la filosofía. Y luego está gente más optimista,
bueno, por ejemplo, Eco dice que en esa circulación de mensajes múltiples o de imágenes múltiples, pues hay también imágenes culturales o que tienen como una semilla que puede despertar en cualquier momento y en cualquier lugar, inadvertidamente. Dice, la vida de la obra es, no obstante, más variada e imprevisible de lo que podemos suponer en los momentos de mayor desconsuelo. Yo diría que ser pesimista u optimista no depende por así decir, de las circunstancias, de lo dado, sino que es una actitud previa, que es anterior al discurso. Depende de la idea que se tenga del hombre, depende bueno, pues de un prejuicio, de un juicio que se ha realizado de antemano. Entonces, ante los mismos datos, pues podemos ser muy optimistas o muy pesimistas. Ahora se están dictando en el Museo del Prado unas lecciones de estética en las que los alumnos, después de haber sufrido después de una complicada selección por la que pueden asistir a esos cursos, lo que aprenden en esos cursos es que nos queda, pues no sé si 15 años antes de que el hombre desaparezca y venga la máquina. Bueno, pues es una actitud que se está enseñando por ahí. En fin, estos son los 3 puntos. Yo solo quería dejar sobre la mesa algunos aspectos que cuestionan esta postura de los nostálgicos y 2 cosas más. Sería señalar que probablemente la nostalgia no lo es necesariamente de algo mejor, sino que a lo mejor es una nostalgia es un lamento por ciertos privilegios perdidos. Y otro aspecto es que esa nostalgia puede funcionar como unas anteojeras que nos permitan mirar y ver y aceptar y descubrir lo nuevo. Quería sembrar la desconfianza en determinados discursos. Por cierto, Kenneth Clark, su libro Civilización, cuando se publicó en España, en el prólogo se muestra muy sorprendido de que se haya publicado en España, porque si algo se criticó desde el principio a su discurso y a su posicionamiento fue el poco papel que concedía España. Se centra en Inglaterra, por supuesto, Alemania, Francia e Italia, y él lo afirma, o sea, se puede ir y leer que España, hombre, que tiene un papel muy importante, por ejemplo, en arte, en historia del arte, pero que por más vueltas que le ha dado no es capaz de sacar una idea de qué es lo que ha podido aportar España a la civilización. Y bueno, enseguida, en contestación, el autor venezolano Arturo Uslar Pietri escribió Los expulsados de la civilización, hablando de toda Latinoamérica, de todo, como una respuesta a ese concepto que siempre, normalmente, si se busca, pues tiene alguna falla y puede ser cuestionable. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, procedemos al cambio. Sí. En segundo lugar intervendrá la profesora Olga Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Desde 2009 imparte docencia en el área de Historia del Arte Contemporáneo, como ya está dicho, de la Autónoma de Madrid. Y desde 2010 es vicecoordinadora del Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Profesora invitada desde 2007 en el Royal College of Art de Londres y con la especialidad de curaduría de arte contemporáneo. También imparte la asignatura de comisariado en el máster en el Máster de Mercado del Arte y Gestión de Empresas en la Universidad Antonio Nebrija. Entre 2001 y 2006 trabajó para el Museo Patio Herreriano como conservadora jefa de investigación, y antes también fue conservadora del área de documentación e investigación de la colección Arte Contemporáneo, además de múltiples colaboraciones con otras instituciones. Y sin más, Olga. Gracias. Quería antes de nada agradecer a la Fundación y a Jorge la invitación. Y yo voy a leer, voy a intentar no ir muy rápido y voy a acompañar la lectura con unas imágenes alusivas
a lo que voy a leer, pero no necesariamente me voy a parar en ellas, y me gustaría que sirvieran como de contrapunto o también como un ensayo visual paralelo al propio texto. También mi ponencia está dividida en tres partes, y son como 3 apuntes o notas, un poco tratando algunos temas de forma pues, bastante general. Los procesos de globalización económica, el reordenamiento geopolítico y sus correspondientes retóricas nos invitan a pensar en una creciente inclusividad en el mundo del arte y en la anulación de fronteras y hegemonías culturales. Es cierto que el denominado multiculturalismo ha permitido la entrada de nuevos actores en el campo de la producción y recepción de lo simbólico, expandiendo el mapa del arte en el tránsito entre los 80 y los 90, es decir, coincidiendo con la caída del muro de Berlín y el nuevo orden mundial. Y aquí traigo como todas estas palabras que empezaron a circular por todo tipo de textos, que se utilizan mucho en la historia del arte contemporáneo y que vienen desde distintos campos disciplinares, pero todas conforman un campo semántico que trata de dar cuenta de este nuevo escenario. Artistas provenientes de geografías periféricas, comillas, han empezado a circular y a hacer visibles en un número creciente de exposiciones internacionales, bienales, museos icónicos y en un mercado del arte globalizado, y hacerse visibles en un creciente... Siendo indudable una cierta apertura que afecta sobre todo a los artistas, resulta difícil sostener que el campo artístico esté dejando de ser occidental. Más bien podría pensarse todo lo contrario. Siguiendo el término acuñado por Elena Filipovich, cabría decir que el mundo del arte hoy no es más que un gran cubo blanco global. En concreto, el eje Europa-Estados Unidos, lo que se denomina hemisferio norte, todavía controla el capital económico y simbólico, los lugares de las decisiones artísticas y el canon de la historia del arte, aunque sea un canon expandido. El que obras de arte de un mapa ampliado lleguen a legitimarse en este dispositivo no cuestiona, sino que más bien fortalece el sistema artístico tal y como ha sido diseñado en los 2 últimos siglos. Muchos de los artistas y obras que entran en el sistema lo hacen solo como representantes de las diferencias culturales, bien de género, de raza, de etnia, de clase o de nación. Sin capacidad de transformar sus estructuras, actitudes y expectativas. La diversidad cultural o el multiculturalismo institucional se vienen declinando bajo la forma de una coexistencia que se produce y reproduce las condiciones en las que tienen lugar las manifestaciones culturales, pero no como un intercambio genuino, una reciprocidad o una igualdad. Esto fue especialmente evidente en la transición entre los 80 y los 90, donde se aprovechó la versión multiculturalista del posmodernismo, el todo vale, para perpetuar el esencialismo regionalista. Todo cabe, pero solo si está etiquetado. En este periodo se produce una concentración de exposiciones de las que Gerardo Mosquera denomina como curadurías invertidas, basadas en el insaciable deseo y poder del occidente posmoderno de comisariar el mundo. Vemos así cómo se produce un fenómeno de países que comisarían y países que son comisariados, frecuentemente por curadores independientes occidentales. Hasta el momento, las opciones para las llamadas periferias han sido o bien entrar en el juego con las reglas del centro o bien desarrollar circuitos alternativos de producción y distribución, como ocurrió en los primeros años de la Bienal de La Habana, por ejemplo. Así las cosas, la ansiedad de dejar de ser occidente no parece ser un problema inminente que tenga que preocupar a quienes piensen que evolucionamos hacia una homogeneización indiferenciada, una criollización del mundo, o a quienes esta amenaza de pérdida de hegemonía cultural les provoca desasosiego. Por el contrario, para los que tratamos de desmontar el punto ciego desde donde este occidente ha venido construyéndose, las transformaciones son más bien de una enorme lentitud. Este sería el paso al segundo apunte.
Con el fin de aligerar un poco el tono, mi propuesta no sería preocuparse por dejar de ser Occidente, sino reposicionarnos y, siguiendo a Chakrabarty, que hablemos de provincializar Europa. Este paso abre varias propuestas. La primera sería asumir la pérdida de centralidad, y esto no tanto para pasar a una pluricentralidad de hegemonías multiplicadas, sino para trazar nuevas formas de pensar los flujos culturales, que sean reales y no una nueva forma de legitimar una globalización asimétrica. Bueno, quizá no sea posible que esté tan ordenado, así que traigo algo más artístico, bueno, posible, distribuido. Y también traigo una obra de Guégo. La provincialización de Europa o de Occidente implica la superación de la imposición de una historia universal, secular y progresiva. Esta retirada trae consigo la provincialización de la modernidad, lo que supone la posibilidad de que el tiempo histórico no siga siendo la medida de la distancia cultural, es decir, hace posible el abandono de la secuenciación de la historia, el desarrollismo, la exigencia de una modernización universalista y de la noción de sala de espera de la modernidad, con todos sus proyectos por llegar y nunca acabados. Esto abre la perspectiva a las temporalidades múltiples y también la oportunidad de construir diferentes genealogías y relatos plurales. Aquí traigo un poco uno de los paradigmas de esta visión progresista. El fin del eurocentrismo está permitiendo la reevaluación del canon hegemónico y sus teorías derivativas, teorías de las influencias, etc., y abrir nuevos modelos de transiciones, traducciones, migraciones de formas, etc. Esta apertura, que viene sobre todo del ámbito de las teorías postcoloniales, está siendo especialmente productiva tanto para la historia del arte como para las prácticas artísticas contemporáneas. Según el autor que se elija, se puede hablar de otras modernidades, modernidades múltiples, modernidades plurales, altermodernidades, transmodernidad incluso. Aquí también voy a poner unas imágenes. La pregunta sería, ¿cómo leer de nuevo estas obras? ¿Con qué herramientas teóricas? Dado que hay algunos libros, por ejemplo, del Art Since 19, el proyecto October, que ya no nos valen. Provincializar Europa supone desalterizar al otro y cuestionar el proceso de diferenciación por el que la especificidad de la cultura europea se ha construido en relación a los otros. Occidente es una construcción tan imaginaria como lo es Oriente. Todos hemos sido construidos en el encuentro con los otros. En este sentido, es importante señalar, con Walter Mignolo, que la colonialidad fue la condición de posibilidad de la modernidad europea. Aunque reconozcamos su importancia, tenemos que esforzarnos por ir más allá de la triada cultura clásica, cristianismo e ilustración. Además, no hay una, sino múltiples Europas que provincializar. Europa del Norte, Europa del Sur, Europa Occidental, la antigua Europa del Este, la Europa gitana, que es transnacional, o la Europa migrante y diaspórica. Todas atravesadas por diferentes posiciones de poder, incluso de colonialismo interno. Todos estos temas, además, son especialmente relevantes para el caso español, tan atrapado entre la xenofilia y la xenofobia, entre un Oriente y un Occidente alternativamente idealizados o rechazados. Y aquí hago la pregunta otra vez, ¿con qué nuevas herramientas podemos leer no otras culturas, sino a nosotros mismos? Esta sería ya la tercera parte. Parece claro que este giro hacia una aproximación topológica basada en la convergencia y la conectividad, que se ha acelerado con la llegada de Internet, propone un cambio en los modelos de relación que ahora se fundamentan en las posiciones circunstanciales y cambiantes, más que en la pertenencia o en los orígenes. Este es el paisaje tanto del sujeto posmoderno y de las identidades en continua construcción, como de las comunidades temporales inestables que organizan la multitud. Un paisaje con nuevos ordenamientos económicos, políticos y culturales. En este nuevo escenario, los occidentales, comillas también, a los que Descartes nos había construido sin un lugar para el otro, tenemos todo que aprender. No es posible habitar una identidad sin una continua negociación de la diferencia.
Nunca lo fue, pero los occidentales actuamos como si lo fuera. Los otros, esclavos, mestizos, emigrantes, refugiados, nómadas, trasplantados, exiliados y sus subjetividades formadas por los éxodos, los viajes, los desplazamientos, la colonización y por las mezclas, están mejor preparados para la globalización y para las nuevas inestabilidades globales, las filiaciones transnacionales, la ruptura de definiciones claras de lo nacional, provocadas por la crisis del Estado-Nación y sus correspondientes culturas identitarias. Siguiendo a Covena Merced, las subjetividades diaspóricas son la figura que mejor define nuestro tiempo, en cualquiera de sus declinaciones. Puede ser híbrido, new mestiza, ambivalente, doble conciencia, pensamiento fronterizo, black atlantic, queer. Los desplazados son sujetos conscientes de sus conflictos de identidad. Están dislocados de su lugar de partida, que deviene el lugar de la pérdida, pero también dislocados en el lugar de llegada, que se vuelve el lugar de la esperanza no realizada. Están más preparados, o mejor preparados, decía, porque llevan siglos articulando las relaciones entre sus tierras de origen y sus diásporas, mejor preparados para negociar la modernidad, la memoria y la nostalgia, mejor preparados para desenvolverse entre el mainstream, la alta cultura, las subculturas, la cultura popular y también en la indefinición de los géneros. Mejor preparados para la mascarada, la performance, la mímesis y los interfaces que alimentan las identidades y las pertenencias múltiples. Además, tienen saberes propios, esas epistemologías del sur de las que habla de Sousa Santos. La cultura es un proceso, no una esencia. Todas las culturas son híbridas porque se producen a través de relaciones de diferencia y agencia. Esto supone preguntarnos hoy qué Europa queremos. ¿Queremos una Europa que empiece y acabe en Lampedusa? Gracias. Muchas gracias, Olga, también por la brevedad. Y interviene en tercer lugar Rafael Gil Salinas, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia y vicerrector de Cultura de la misma universidad. Sus líneas de investigación son arte y coleccionismo privado, cultura y el patrimonio y también las manifestaciones artísticas contemporáneas. Entre sus múltiples publicaciones destacaremos Gigante por la propia naturaleza, una exposición dedicada a Brasil hace 2 años, aquí en el IPAM. Cartografías de la creatividad, 100% valencianos, y entre sus ensayos y publicaciones, Imagining Spain, Building a National Identity in Spain Through the Art of the 19th Century, publicado en 2012, y lo que es la publicación de su tesis doctoral, Arte y coleccionismo privado en Valencia del siglo XVIII a nuestros días. Y sin más, Rafael, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Fundación Mainet y a Jorge Sebastián por haberme invitado en otra ocasión a participar en estos coloquios. Y lo primero que quería decir es que el tema de este coloquio, la cuestión acerca de Occidente, no resulta una cuestión novedosa, no es una cuestión que nos planteemos hoy en día. En 1971 ya la historiadora americana Linda Nochlin planteaba precisamente esto, que en el campo de la historia del arte decía el punto de vista occidental, blanco, masculino, inconscientemente aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte, puede ser inadecuado no solo por razones éticas o morales o por su elitismo, sino por razones puramente intelectuales. Es decir, estamos frente a una concepción, como lo han dicho mis dos compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, estamos ante una consideración absolutamente parcial de la historia del arte. No hay una historia del arte, la occidental, sino que hay múltiples historias del arte. Y esas múltiples historias del arte son las que yo creo que es el mayor signo de la modernidad, las que nos van a condicionar sin ningún género de dudas la visión actual de qué es lo que está pasando en el mundo. No se puede mirar el mundo desde una única óptica, hay que abrir el escenario, hay que abrir el punto de vista y sobre todo hay que contemplar a los otros, porque más allá de Occidente existen manifestaciones artísticas tan potentes, tan importantes, tan relevantes como las que se han realizado aquí. Posiblemente porque la cuna de la civilización se ha situado en estos lares. Esto ha llevado
a que se considerase Occidente como el principal punto de referencia, pero ni Europa es el centro del mundo y, por supuesto, en la actualidad, con la globalización y con los distintos sistemas de comunicación que tenemos, pues sin ningún género de duda se tiene que abrir esa perspectiva. Y quizás un ejemplo de ellos es el que voy a abordar de forma breve. En general, el arte latinoamericano yo creo que es un muy buen exponente, no solamente de la huella dejada por la metrópoli, ¿no? Del barroco, por las grandes manifestaciones barrocas que allí ejercieron su peso tan específico, sino y sobre todo en las manifestaciones del arte actual, del arte contemporáneo, son una huella importantísima para entender precisamente cómo ha habido un movimiento muy fuerte que se ha ido soldando en las últimas décadas de una forma eficiente y efectiva, y un movimiento de carácter reivindicativo precisamente para mostrar aquello que producen en los diferentes países como un signo identitario. Uno de los ejemplos más claros es Centroamérica y Caribe, especialmente oscuro desde una perspectiva internacional. Afortunadamente, gracias a la crítica y a la artista Virginia Pérez Ratón, ha publicado recientemente, bueno, todavía no ha visto la luz, está en imprenta, pero lo he traído precisamente por la oportunidad que entendía que este libro podía significar, Del estrecho dudoso a un Caribe invisible, precisamente un libro donde se recoge aquella producción desde los años 60 hasta la actualidad, en ese marco, en esa cintura de América, que ha quedado postergado, que ha quedado desde una perspectiva occidental absolutamente invisible. Y un caso que tiene un peso sin duda importantísimo lo va a constituir Brasil. Brasil es más que un continente. Brasil forma parte de los BRICS, de los 5 países emergentes que están cobrando, que han cobrado una relevancia fundamental junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Es la primera potencia de Latinoamérica y la octava del mundo. Cuenta con 8,5 millones de kilómetros cuadrados y está en torno a los 200 millones de habitantes. Es decir, estamos ante una potencia de un calibre inusitado, al cual se ha venido olvidando en la consideración de la historia y de la historia del arte como un punto de creación importantísimo. Un país con una población multiétnica que cuenta con descendientes europeos, indígenas, africanos y asiáticos, es decir, caracterizada por un mestizaje que va a tener una impronta decisiva en su proceso creativo, con una lengua propia, que es el portugués, y con una conciencia de país único, cuyos 3 principales ejes tradicionalmente y fundamentalmente sostenidos a lo largo del siglo XX, que han sido la bandera, el fútbol y la música, en particular la samba. Esos 3 ejes son los que van a determinar ese grado de singularidad que tiene Brasil respecto del resto de los países de Latinoamérica. Brasil ha buscado su propio sello de identidad, ha buscado identificarse y ha buscado su propia singularidad, que ha ido construyendo con gran esfuerzo a pesar de la mirada occidental. Los artistas, es cierto que muchos de ellos buscaron formarse, buscaron la referencia hacia la cultura occidental. No era fácil librarse del peso ejercido por la hegemonía occidental, pero ya a partir de la década de los años 20, cuando se celebra concretamente en 1922 en Sao Paulo la Semana de Arte Moderna, comienza a cobrar una importancia decisiva la producción artística propia, la producción como un reconocimiento creador brasileño y el nacimiento de un sentimiento que va a ir acompañado
del nacimiento de un sentimiento nacionalista, como una exaltación, entendido el sentimiento nacionalista brasileño como una exaltación del sentido de pertenencia y del honor de ser brasileño. En 1924 se publica el Manifesto da Poesía Pau Brasil, que va a ser un revulsivo importantísimo en la cultura brasileña, una cultura que se entiende en ese manifiesto como una mezcla de cultura mulata y una atmósfera tropical que contrastaba con la industria moderna, es decir, como una producción artística al margen de las consideraciones de la mirada y de los ojos occidentales, y que es un revulsivo, sin duda alguna, para todos aquellos artistas brasileños que llegan a Europa para formarse y que regresan a Brasil. Es decir, esa consideración de lo autóctono, de lo propio, contrasta con la cultura que se había sentado en Brasil y en toda Latinoamérica de referencia con lo occidental y con lo europeo. Sin embargo, en 1928, es decir, 4 años después del Manifesto da Poesía Pau Brasil, es cuando se escribe, cuando se hace público el manifiesto antropófago, que es el momento en el que cobra una conciencia de país colonizado y en el cual se propicia o se induce a devorar a los colonizadores para apropiarse de sus virtudes y de sus poderes. Este manifiesto va a ser absolutamente decisivo en la toma de postura del país frente a la injerencia externa que ha existido tradicionalmente. Les estoy poniendo unas imágenes que reflejan la realidad brasileña en general, carioca en particular, pero donde tiene un peso importantísimo la naturaleza, y uno no llega a entender la cultura brasileña si no entra de lleno en el corazón de las ciudades, en el corazón. Fíjense, esta es una fotografía tomada del propio río, donde se confunde la naturaleza, es que aborda la ciudad, se come la ciudad, está integrada dentro de la ciudad. Los cocodrilos llegan a las calles de la ciudad, porque es rigurosamente cierto. El carácter tan antropófago que tiene la propia ciudad y la naturaleza es un elemento esencial. Las favelas se mezclan con las viviendas de la clase más alta brasileña, es decir, todo eso genera una forma de entender y una forma, sobre todo, de expresarse desde un punto de vista artístico que hay que tenerlo en consideración. Fíjense, esto es una fotografía tomada del Sambódromo de Río también, con todo ese carácter del ritmo, de la samba, pero también de cómo se transforman, se convierten en naturaleza, y cómo hay un paralelismo entre esa naturaleza que tienen en las inmediaciones con la que conviven y en la propia representación. En ese manifiesto antropófago, cuando se publica en 1928, aparece con esta imagen, con esta obra de Tarsila do Amaral, que tiene como título Aboporu, y que tiene que ver precisamente con ese carácter que explica el término el padre que devora. El padre que devora en el sentido precisamente antropófago que va a tener las distintas manifestaciones. Y en ese manifiesto se van a reflejar aquello que va a constituir un punto de diferenciación a partir del cual se va a construir esa cultura propia, auténtica y autóctona brasileña, que es la confrontación entre Europa y América, entre el centralismo y el regionalismo, entre lo moderno y lo primitivo. En ese manifiesto se expresa en estos términos que yo creo que son además muy ilustrativos de qué es lo que se persigue. Dice: proseguimos siempre en nuestro camino, jamás fomos catequizados, mantémonos a través de sonolentas leis, fizemos Cristo nacer na Bahía ou en Belén no Pará, mas jamás deixamos o conceito de lógica invadir noso medio. Es decir, mantienen
un carácter autóctono al margen de las injerencias, de las incidencias y de la influencia externa. Y desde ese manifiesto en adelante va a construirse un sello de identidad propio, que es lo que se conoce como el modernismo. Modernismo que no tiene que ver naturalmente con la consideración que tenemos en Europa, una modernidad local, salvaje, intocable por el hombre civilizado, cuyos máximos exponentes de ese espíritu nacional son Tarsila de Amaral, Emiliano Cavalcanti, Portinari, Viñar, Yanina y otros muchos, y que además va a ir acompañada de un nacimiento de estructuras y de elementos culturales como son el Museo de Arte de Sao Paulo, el de Arte Moderna de Sao Paulo o el de Arte Moderna de Río. Además, en 1951 nace la Bienal Internacional de Sao Paulo, que va a ser concretamente, va a hacer coincidir de una forma intencionada la potencia creadora de Brasil junto con lo que se ha considerado hasta entonces la principal referencia del arte occidental en artistas como Picasso, Klee, Mondrian, Steele, Calder o Kunen, entre otros. Pero esa convivencia ya es una toma de postura, de que Brasil quiere diferenciarse, distinguirse y hacer una producción absolutamente propia. Se sientan, por tanto, las principales bases de ese carácter propio, de ese sentido de pertenencia a un país, que es Brasil, y de una manera de ser creadores diferente al resto del mundo. Después va a ir generándose una corriente específica que también se independiza de la abstracción entendida en un sentido occidental, que es el arte concreto, y hoy en día se puede calificar que ese interés que está en boga hoy en día el mercado del arte brasileño, que es una referencia, ha triplicado su precio en la actualidad. Ha habido y están habiendo numerosas exposiciones, tanto de carácter monográfico como colectivas, y un arte que se va a caracterizar por un mestizaje de tendencias artísticas, por la utilización de una enorme variedad de técnicas y soportes, y un dato muy interesante es por la notable presencia de la tradición artesanal transformada en arte. Es decir, se le da la vuelta a la consideración occidental respecto a lo que se considera artesanía como una arte menor, y en Brasil en estos momentos gran parte de las manifestaciones artísticas tienen que ver con una elaboración absolutamente artesana, recuperando las viejas o las antiguas o las anteriores formas de realizar arte. En ese sentido, pues simplemente quería mostrarles algunos ejemplos de lo que hemos hablado, de cómo esas tradiciones, cómo esa forma de entender la realidad brasileña va a tener en las diferentes expresiones artísticas. Pues por ejemplo, en esta obra que ven a la derecha, Marepe, lo que hace es referenciar uno de los hábitos, como es la feijoada, que es la principal comida brasileña, y que sirve de unión de la población, porque la feijoada es lo que precede a todos los ensayos de samba que se realizan todos los fines de semana en las escuelas de samba de la mayor parte de todo el país. Y una feijoada es esa comida, es una especie de cocido que tiene ese carácter absolutamente popular y de unidad de ese mestizaje que compone el propio país, ¿no? Este vídeo es de Kai Guimaraes, se lo recomiendo, es una maravilla, se llama Miércoles de Ceniza, y recoge también otra mirada acerca de lo que es el día después del carnaval, cuando acaba el carnaval, y lo que recoge son las distintas hormigas que van recogiendo el confeti y todo aquello que queda del carnaval, y es un vídeo extraordinario que había traído, pero que no, esta es la de Marepe. O esas fotografías de Carlos Vergara, que recoge, porque el 52% de la población en Brasil son negros, pero si ustedes van allí y hablan con ellos, ellos no se reconocen como negros, ¿no? No se consideran negros.
Y entonces, y además, fíjese, es un negro que se pinta la cara de blanco, lo cual es una redundancia, ¿no?, en todo eso, pero que es ese carácter multicultural que sí que existe en Brasil y no aquí, que esa convivencia o esas obras de Ernesto Neto que como decía Estrella de Diego, ¿no?, que es oler, cuando se montó la exposición, la primera exposición en los años 80 de Neto en Nueva York, llamaba la atención porque hace como una especie de cabañas, ¿no?, un tejido sintético que lo coge todo, pero la importancia de la obra de Neto es que en el centro de esas obras están llenas de especias que tienen un olor profundo, clavo, hierro, etcétera, que todo lo inunda. Las obras de Ernesto Neto no se ven, sino que se huelen. O vídeos como este también, que es una maravilla, que habla en primera persona. Es un vídeo que tiene una duración de 8 minutos, es un indio del Amazonas que habla en primera persona, con cámara fija, en primer plano, y que se dirige al espectador diciendo, no es que no nos han colonizado, es que todo el mundo habla del Amazonas, todo el mundo habla de los indios del Amazonas, pero nadie ha venido al Amazonas, nadie nos conoce, nadie tiene autoridad para hablar de nosotros, porque somos nosotros mismos los que tenemos que hablar. Es decir, hay una búsqueda y una reivindicación constante de sus tradiciones, de su cultura, pero desde una óptica absolutamente contemporánea, moderna y actual. Y lo que decía, pues por ejemplo, esta obra de Ana Miquel, que es una obra interactiva donde introduce una serie de elementos como son esa tela de araña que está hecha con hilo rojo, con unas arañas que terminan en dientes, que el espectador debía, lo que pasa que en los museos ahora no lo permiten, en Brasil sí, aquí no, interactuar con ellas, tirando del hilo de la araña, suben y se pone todo el movimiento. El espectador tiene que estar tumbado sobre estos cojines que cuando al apoyar la cabeza dicen 3 idiomas, en portugués, en inglés y en español: I love you, te quiero o te amo, mirando el techo. Es decir, es otra forma de concebir el arte, es otra forma de mirar la creación artística, y yo creo que la principal circunstancia que genera el modelo brasileño es que ha de ser visto desde la óptica brasileña. No se puede analizar, no se puede estudiar y no se puede comprender haciendo parangón, haciendo paralelismos con la creación occidental. Yo creo que es toda una lección de humildad la que nos están dando el arte brasileño. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos ya. Muy bien, entonces, pasamos ya al coloquio. Como decíamos, es el sentido de la sesión. La verdad es que han salido un montón de temas y cuestiones que podríamos plantear, pero bueno, quizás sí, bueno, simplemente ahí va a haber ahora un micro para lanzar preguntas. Yo tengo algunas, pero como tampoco es que vayamos muy bien de tiempo, creo que lo mejor sería que pasemos directamente a las preguntas del público. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Sí. Sí, yo tengo 2 preguntas. ¿Puede ser? Sí. Es la cercanía. Bueno, yo creo que no, yo creo que se va a oír, ¿no? Sí, se va a oír. Vale, yo tengo una pregunta para Nieves y otra para Olga. A mí me ha quedado no sé si me ha quedado muy claro el tercer punto, que era la ruptura sobre lo bello tiene que ser difícil. ¿Te refieres al cambio en lo que son los procesos artísticos? Es decir, a que antes, por ejemplo, una pintura podía tardarse 12 años en hacerse y ahora hay muchas obras artísticas que realmente lo que es el procedimiento de creación de la obra es a lo mejor de segundos.
no sé, como por ejemplo, como estáis con los vasos de agua, el árbol de roble de Michael... sí. No, realmente no me refería a eso. Estaba pensando más en una idea de cultura vinculada a elitismo. De hecho, esa obra de Craig Martin es muy difícil. Es muy difícil. Yo la uso todos los años en clase, hacemos un ejercicio de interpretación de esa obra, la vamos descodificando y nunca llegan, y son alumnos de posgrado, del máster de mercado de arte, nunca llegan a una interpretación justa porque les faltan datos. Es decir, no me refiero tanto a la dificultad de elaboración como a la dificultad en el espectador, a la dificultad en la apreciación, a que la alta cultura requiere esfuerzo por parte del creador, desde luego, pero también por parte del receptor. Y entonces eso deviene elitismo. En las actitudes de estas personas que ya, pues, Vargas Llosa, Fumaroli, Steiner, hablan mucho, al final terminan con una idea muy pesimista, precisamente porque les parece imposible luchar contra esa tendencia. O sea, bueno, tú quieres educar, tú quieres transmitir, pero no es posible, porque al final está en la avalancha de imágenes, la cantidad de mensajes, la facilidad de consumo, la invasión del kitsch. Es algo contra lo que no se puede luchar y está la idea de, pues, lo que intenta hacer Jeff Koons, redimir el kitsch a través del camp. Realmente eso, redimir el kitsch, o lo que hace es extenderlo. Entonces, bueno, me refería más a eso, no sé si te he contestado. Sí, no, la pregunta está contestada. Mi pregunta es realmente si eso es así realmente. O sea, no lo sé, yo he planteado cosas, yo he puesto cosas sobre la mesa, no he pretendido dar ninguna respuesta. Me parece que son cuestiones que están ahí y que es interesante tenerlas en cuenta, no tener una actitud como muy plana o ingenua ante ellas, sino pues, tener esa capacidad de cuestionamiento. Y bueno, y la otra pregunta para Olga era cuando, en el último punto que decías, ahora todos somos negros, no, yo me pregunto si no hemos sido siempre todos negros. Quiero decir, si Occidente no ha sido siempre una construcción, digamos, virtual, ese concepto, y ahora nos estamos dando cuenta de que eso no es así. O sea, no que se esté perdiendo el ser Occidente, sino que nunca se ha sido Occidente. Yo creo que estando de acuerdo contigo, sí, en la conclusión de que efectivamente todos somos negros, pero claro, las estructuras de poder han definido claramente quién está en el poder y quién no. Entonces no se puede decir, si estamos pensando como ejemplo obvio, que Europa era su economía se basaba en muchos casos en el tráfico de esclavos, en España, por ejemplo, en América Latina, pues ahí creo que la respuesta es que, claro, hay unos que mandan y otros que no tienen ni agencia ni nada, ni ninguna decisión sobre sus vidas, ni sobre sus muertes, ni sobre sus nadas. Entonces, un poco la idea, o sea, hay dos ideas. Una, que los occidentales nos han construido sin el otro. Entonces era un delirio realmente. En ese sentido sí que ahora pues hay una mayor conciencia, pero realmente siempre ha habido estructuras de poder clarísimas, y de hecho yo creo que las sigue habiendo. Y la imagen que he puesto de la pantera creo que es bastante evidente. Hay tantas en qué nos estamos, o sea, cómo queremos ser Europa, ¿no? O sea, yo creo que no vale con ponerse a decir, es que es un escándalo, mira lo que está pasando, ¿no? Yo lo veo así, o sea, sí creo que hay diferencias.
incluso lo que decía Rafael, ¿no? El que nadie se quiera reconocer como negro a mí me parece tan sintomático. Muy bien, ¿más preguntas? Sí. Pues para mí no es una pregunta, es que me gustaría de expresar, de ver el arte de mi país, que soy brasileño, tan expuesta y todo, pues me da una voluntad de volver para mi país rápidamente. Y además que ver muchos artistas que conozco personalmente, sus trabajos están saliendo de la frontera brasileña y todo. Y es esto, me gustaría expresar en este momento y decir una cosa a Rafael, que no hay crocodilos. No hay crocodilos en la calle. Hay cocodrilos, porque los he visto en Jacarepaguay y en otras zonas, a lo mejor no en el centro de la ciudad, pero sí que los hay. ¿Sí? Pero no pasa nada, ¿eh? Quiero decir que yo creo que lo relevante, eso es meramente anecdótico, ¿no? Lo relevante para mí es lo potente que es la naturaleza en ese país, ¿no? Y la importancia que tiene, y que desde una perspectiva occidental es muy difícil de entender. Y cómo eso está presente en todo, quiero decir, forma el carácter, y eso hay que... Por eso los ojos occidentales yo creo que no son válidos para analizar el arte latinoamericano y específicamente el brasileño, no lo son. Gracias. Muy bien, ¿más preguntas? A mí me gustaría simplemente hacer una puntualización que me llama la atención con todo esto de, por ejemplo, los ejes que organizan la cuestión artística, y que digamos el país citado, Brasil, es un país emergente, ¿no? Que a lo mejor vuelve a estar lo emergente, lo del poder, asociado a la visibilidad artística, ¿no? Entonces, una pregunta que se me ha ocurrido, ¿no? Que quizá vamos como entrando en una rueda y se vuelven a repetir los mismos esquemas de cómo se visualiza el arte, y digamos el arte que todos conocemos, el que llega a ser un canon, ¿no? Era un poco lo que se me había ocurrido, porque ahora los países emergentes son los que se empiezan a visualizar, ¿no? Porque en Latinoamérica hay más países y hay más arte, ¿no? Pero Claro. quizá los que empiezan a ser emergentes son los que empiezan a tener como más visibilidad. Darte cuenta de que, precisamente lo que tú dices, ¿no? Que el carácter emergente en este caso va acompañado del PIB, va acompañado de toda una serie de rasgos fundamentalmente económicos, ¿no? Que es lo que hacen que se sitúen, o porque en estos momentos China está produciendo y ha entrado de lleno en el mercado del arte, en el mercado de las subastas, están siendo puntos de referencia a nivel internacional, y está desplazando a Sotheby's y a Christie's y a las casas de subastas americanas y en Europa. Evidentemente porque el poder económico está dirigiéndose hacia otros mercados y hacia otras expresiones artísticas, ¿no? Y lo mismo que en Brasil, pues China está despegando totalmente, y el arte ruso igual. Ya, pero bueno, creo que le escapa un poco la mecánica del arte, que es una cuestión de dinero, ¿no? Si hay dinero, entonces se visualiza y es muy importante. Quiero decir, las manifestaciones están ahí, ¿no? Entonces hace falta dinero para que se empiece a cobrar importancia o se valore, ¿no? Es Claro. lo que yo me pregunto a veces, ¿no? Claro, sin ningún género de dudas, desgraciadamente es así. Quiero decir, Brasil, la trayectoria histórica en el último siglo en Brasil ha sido sin ser ese potencial, sin ser esa potencia económica que está manifestando en la última década. Brasil ha seguido haciendo arte, ha seguido, naturalmente, y ha evolucionado y ha hecho cosas interesantísimas. Lo que pasa es que no ha tenido ese marketing, esa comunicación, no ha tenido esa visibilidad que ha alcanzado en la última década, y seguramente esa visibilidad va acompañada de ese crecimiento y de esa emergencia económica, claro. Me gustaría añadir que, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que Olga ha dicho, creo que era el segundo punto. Ella hablaba de que al final, bueno, pues los ejes, que es lo que tú estás diciendo, o sea, que los ejes son los mismos, que las dinámicas son las mismas, que lo que se hace es otra forma de colonizarla. El despegue del mercado de arte chino responde a una decisión política. Una decisión política que después de, cuando ya se ha alcanzado un cierto predominio económico, dicen, bueno, pues ahora la cultura.
Entonces la cultura, para desarrollarla y para desarrollar el mercado, es entonces cuando dejan entrar a Sotheby's, a Christie's. Hay muchísimas barreras de entrada, como sabe cualquiera que haya intentado entrar en China. Hay muchísimas barreras de entrada, solamente el gobierno puede quitar esas barreras para que Christie's y Sotheby's, para que Basel compre la feria de Hong Kong, y eso lo han hecho respondiendo a una decisión política. Y en el fondo yo veo que esto es muy occidental, o sea, los autores puntera chinos, que lo son, pero al fin y al cabo son los que eran jóvenes en Tiananmen y se fueron de China y se fueron a Estados Unidos y ahora están volviendo. O sea, que no me parece tan sencillo eso de provincializar Europa, no me parece tan sencillo, porque al final muchas veces se ven desarrollos artísticos y culturales muy clónicos. Realmente es un modelo hegemónico que se va multiplicando. No, y yo tampoco sé si, no sé hasta qué punto Europa estaría dispuesta a entrar en ese rol. En ese rol de provincialismo. Claro. De provincialismo, claro. Por eso claro, es ¿qué Europa queremos ser? Como claro. está diciendo. Pero es nuestra responsabilidad, que eso no nos lo quita nadie. O sea, que ahí el espíritu crítico hay que empezar por casa. Sí, claro. Sí. Detrás primero. Sí, es que ha gozado usted un tema inicial relacionando de alguna manera la maldad del pase de la vida a la muerte con cierta cultura o cierta manifestación artística. O sea, como si de alguna manera fuese una vacuna el hecho de ciertas élites asegurando que esa élite en cierto nivel de alguna manera estaba vacunada contra unas injusticias o unas... No sé si ha gozado usted algo de eso. Es que me he quedado un poco con... No lo identifico. Sí, usted ha comentado algo de la vida a la muerte, el paso a... ¿Cuándo ha empezado la charla? He empezado hablando del ocaso del Imperio Romano según Kenneth Clark. Pero luego no ha comentado... Y luego he hablado de la permanencia, de la idea de permanencia. Sí, exacto. O sea, la idea de superar, de pasar a la historia, como se dice comúnmente. No, es que yo he entendido algo de alguna manera cierta élite artística, de alguna manera se consideraba vacunada para conductas de bajo... No sé si... Nada, no, es que he cogido algo, pero no me he quedado con la canción. No lo... No, déjelo, o sea, es una frase que ha dicho usted, pero no Lo siento. Bueno, yo, por ejemplo, me parece importante como el aspecto económico en cuanto a que puede demostrar cómo ha progresado el arte, pero bueno, desde mi personal punto de vista, yo soy más como no tanto de lo cualitativo, sino no lo cuantificable o lo cuantitativo, sino lo cualitativo para mí tiene más valor. Y en este sentido, por ejemplo, también habla mucho de ello José Revueltas. Y bueno, yo por ejemplo pondría ejemplos como por ejemplo, de cuestión de identidad latinoamericana o de la importancia del arte. Bueno, por ejemplo, está la poesía guatemalteca y boliviana de Palleras, de Otto René Castillo, que pues, sale totalmente fuera del mercado porque, por ejemplo, ellos eran del movimiento de la guerrilla en la dictadura, ¿no? Incluso mueren quemados, ¿no? Por el ejército de Estado. Y en este caso, por ejemplo, Yolanda Colón, esta actual literata guatemalteca, pues lo reivindica y habla sobre esa importancia cuando ellos, pues, cuando ya deciden, porque son los intelectuales que primero intentan hacer el cambio por medio del arte, de la política y así, hasta que ya no tienen más opción y hacen el movimiento guerrillero y se van y se asesoran con Vietnam, y cuando llegan les dicen, sí, está muy padre lo que están haciendo, pero tienen compañía de teatro, tienen libros de campo, dicen a los compañeros que pues, más que allá de la política eso es importante, porque sin el arte el espíritu muere, ¿no? Y el movimiento no continúa, si no va a haber ningún cambio a ningún nivel, ¿no? Entonces a mí me hacen interesantes esos movimientos que se me hacen más como cualitativos, ¿no? También más contemporáneos. Está en Bolivia el grupo que se llama Ucamahuique, que es de hip hop, y que incluso en el 2000 pues, fue asesinado también un vocal, y que son realmente manifestaciones artísticas que sí se mantienen muy al margen de estos desaparecidos, ¿no? Inclusive cuando mencionaste lo de la samba y eso con manifestación brasileña, o sea, me llama la atención, pero por ejemplo, yo canciones de Chico Buarque, en una canción dice mucha samba y mucho fútbol, pero aquí la cosa está negra, ¿no? O sea, las pone como manifestaciones artísticas sí, pero como las que se aceptan, ¿no? Pero sin embargo, bueno, dice, vete más profundo y hay unas que ni siquiera son conocidas, ¿no?
inclusive son erradicadas. Y esas son, no son cuantificables, pero sí cualitativamente valorables. Y también Juan Hacha maneja mucho en su libro de identidad latinoamericana, mucho el analizar la identidad latinoamericana desde una perspectiva de, pues además un poco idealista, pero sí como de autonomía conceptual, en cuanto a cuestionarse la diferencia entre individuo latinoamericano como continente, latinoamericano como mexicano, como boliviano. O sea, como que se da mucho por sentado el término latinoamericano sin analizarse desde una perspectiva propia, no como piensan ustedes, sino desde lo que nos imponen como lo que es latinoamericano. No sé si queremos comentar. ¿Hay más preguntas? Quizás interviniendo, diría que en las distintas intervenciones ha habido como un hilo común y es la atención hacia la diversidad interna, hacia el cambio, hacia el flujo. Probablemente también como reacción hacia unos enfoques más tradicionales totalmente basados en lo permanente, lo identitario, lo estático. Con todo, si quizás estamos comprendiendo que un enfoque absolutamente estático era una deformación de la realidad, me pregunto si quizás un enfoque totalmente que se va al otro extremo y que solo se fija en el cambio y en el flujo estaría también ocultando una parte de la realidad que está ahí y que son las continuidades, las permanencias y evidentemente realidades que están en flujo, pero en fin, para las cosas que están en flujo de un punto a otro punto. Hay puntos de partida, hay puntos intermedios, hay puntos de destino y luego las cosas siguen. ¿Pensáis que quizás podríamos también estar sufriendo un peligro de narrar otra historia incompleta? Lo lanzo en la mesa en general. Yo creo que es que no hay una historia en múltiples historias, entonces nunca, incluso lo que has dicho tú, al final también son historias que están ahí, son relatos que, más que historias, relatos que son múltiples y que se entrecruzan y no hay, yo no tengo ninguna necesidad de tratar de hacer una historia que nos valga para todos, una historia universal. Eso es mi respuesta, personalmente no la tengo y de hacerla habría que tener claro quiénes son los que tienen capacidad de hacer esa historia y los que no. Sí, y quiénes son los agentes que intervienen y claro, yo creo que hay muchas historias, lo he dicho al principio de mi intervención, hay muchas historias del arte, no hay una única historia del arte y hay muchas manifestaciones, entonces hay que ver todos los flujos, pero también hay que ver los que no fluyen, porque también están ahí, porque también están creando y porque también es una manifestación que hay que considerar, no se puede excluir como tal. Entonces, yo creo que ese es uno de los errores que se han acuñado en determinadas épocas históricas, la visión parcial, ¿no? el excluir, el dejar, el orillar, el marginar, el dejar de lado aquellas manifestaciones. Las mujeres, por ejemplo, el arte hecho por las mujeres, venimos de un congreso que ha tratado esto, es un tema absolutamente actual y que hay que revisar y que hay que estar sobre él porque si no da la impresión de que no existe. Entonces yo creo que hay que abordar todas las perspectivas y la versatilidad de miradas que tiene la creación artística actual. Yo pienso que es muy interesante toda esta capacidad crítica, toda esta capacidad, esta pérdida de la ingenuidad y me parece que efectivamente que hay múltiples historias. Lo que pasa es que nosotros no podemos contar, es decir, cada uno tiene su historia, uno no puede disfrazarse del otro, puede conocer al otro, puede descubrir que está el otro y precisamente de esa capacidad crítica nace el reconocimiento, el reconocimiento del yo, la purificación de todas esas cosas que han llevado a una posición colonialista, hegemónica, a una falta de respeto por el otro, que también se da dentro de culturas locales. Lo veníamos discutiendo Olga y yo en el tren, si eso es constitutivo de Occidente o realmente todo el pensamiento, toda la historia
occidental, que como historia es un constructo, pero sobre algunas bases, sencillamente para sus tropelías se ha servido o sea, si Occidente se ha servido de ese ropaje intelectual para cometer sus tropelías, pero no es culpa del ropaje intelectual las cosas que ha hecho. Y también le decía yo algo, o lo comentábamos, no me acuerdo, que ese reconocimiento permite pues, que se dé un encuentro, y en los encuentros en las culturas, como en los encuentros entre las personas, también hay que huir del inmovilismo. O sea, el inmovilismo de por qué no puedo yo o el otro incorporar algo de mí y yo algo del otro, es decir, es que eso sería negar la posibilidad de movimiento, la posibilidad de enriquecimiento, la posibilidad de... Lo que pasa es que nosotros somos muy conscientes de qué manera nos hemos servido eso para colonizar culturalmente, y cómo eso se sigue haciendo, cómo es muy difícil evitarlo, pero en fin, o sea, dos personas que se encuentran no pueden tener prohibido intercambio, no pueden tener prohibido dialogar, no puede una persona, no se le puede imponer, decir, no, tú te tienes que quedar inmóvil en lo que tú eres y no puedes incorporar nada del otro. Eso a mí me parece que contradice, o sea, pues es una prohibición, de hecho, es una contradicción. Y de eso veníamos discutiendo acaloradamente en el tema. Yo voy a disentir con Nieves en dos cosas. La primera, yo creo que el ropaje intelectual es totalmente cómplice de todas las cosas horrorosas que hemos hecho. O sea, no veo manera de separar la justificación de los hechos. Pero bueno, tener otro punto sobre quién tiene que contar las historias de los demás. A mí lo que me gustaría es que los demás contaran nuestra historia también. O sea, yo no estoy en contra de que cada uno cuente las historias de los demás. A mí me gustaría que alguien contara la historia del arte europeo como nosotros a veces contamos la del arte latinoamericano, que como bien dices es una etiqueta regionalista como otra cualquiera. Un poco planteando el ejercicio de los museos de antropología. Una sala para África, toda África dentro de una sala, mezclando un tenedor y una no sé qué, no sé cuántos. ¿Y que dónde está la sala Europa que mezcla la matriusca con el bordado de la gartera? No sé, y todo en el mismo plano, ¿no? A mí me gustaría que alguien nos contara, pero con espíritu crítico, claro. No admirativo, sino todo lo contrario. Entonces yo estoy también a favor de miradas cruzadas, pero múltiples siempre. A mí no me da mucho miedo que haya... Bueno, creo que es que ya estamos cansados de que haya una sola historia. No, desde luego, al menos mi planteamiento no era de que tenga o deba de haber una historia hegemónica, pero también es cierto que precisamente en el momento en el que hay diálogo, hay intercambio, hay ese mestizaje, creo que por ejemplo es un debate que ha estado muy vivo dentro del movimiento de las mujeres, de cómo decir, y dentro particularmente de las mujeres historiadoras, es decir, bueno, en qué medida historia de las mujeres va a seguir siendo un campo, por así decir, específico, o va a pretender influir en una historia del arte más general, o en muchas historias del arte más generales. Pues creo que hay posturas para todos los gustos. Hay quien aboga por distintos puntos del continuum, que se podría decir, ¿no? De quien dice, no, bueno, vamos a construir una historia, vamos a quedarnos en una habitación nuestra, o hay quien puede decir, no, pues realmente vamos a influir sobre los discursos globales. Entonces, desde luego no se trata de recuperar una idea de un discurso único ni hegemónico, pero que sí, precisamente en nombre de esos contactos y de esos intercambios, que también los discursos entre sí puedan dialogar de verdad. O sea, un poco mi argumento sería, si no hay un conocimiento propio, si no hay una consciencia de quién eres, es muy difícil entablar un diálogo con otros, no con el otro, que ya sabemos que no existe, sino que son muchísimos otros. Entonces, ya se sabe que la identidad es variable
discutible y discutida, como se diría, pero también creo que podemos llegar a conocer cosas acerca de quiénes somos y de en qué posición estamos. Y creo que eso es la base para un diálogo. Bien, más cosas. Yo voy a discrepar. Por favor. Yo creo que no hay nada más terrible que la identidad, ¿verdad? La identidad se ha construido siempre en oposición al otro y es algo que crea inmovilismo y que hace que yo me crea ciertas cosas y me perjudica a mí y perjudica, creo, al otro también. No sé. Se ve que discrepamos. Bueno, eso, quiénes somos o quiénes nos creemos que somos o quiénes nos habíamos creído que somos. O quienes nos han dicho que somos. Y quienes han dicho que somos también. Yo por eso pregunto, ¿qué queremos ser? Es que esto ya... Es que esto lo hacemos todos los días, ¿no? Sí, pero eso es un planteamiento también identitario, el que queremos ser, ¿no? Bueno, mientras no es esencialista... Claro, es que yo veo eso, que si tienes un concepto de la identidad inmovilista, pues efectivamente es perjudicial, pero no sé si tú te referías a eso, o la identidad no tiene por qué ser inmovilista, simplemente es como un punto de partida para el diálogo. Yo creo que la identidad es necesaria también. Para jugar, ¿no? Bueno, para hablar. Ya se ve que... Para performarla. Efectivamente. Muy bien, siendo la hora que es, yo invito o bien a la mesa o bien al público a hacer alguna aportación, o algunas aportaciones, pero en fin. ¿Hay alguna cosa más que nos gustaría comentar? Sí, ahí al fondo. Quizá como el tema es amplio y siguiéndonos un poquito al arte, pero parece que hay un consenso claro de que la modernidad en el terreno artístico por lo menos pues no ha fracasado. De hecho ya no se habla de modernidad, se habla de los posmodernos. Aquí se ha hablado de ese tema, ¿no? Entonces lo que se está hablando ahora de la identidad, personalmente yo pienso que sería muy bueno que sí que hubiera identidad en cualquier movimiento artístico, algo. Ha comentado Nieves una cosa con sus alumnos cuando se asombraban de que de las piedras de la Catedral de Milán, bueno, gracias a que pensaban en aquella época así, hoy sabemos cómo era el gótico, la Catedral de Milán, etc. Cosa que no está pasando con el arte moderno, que es un arte clines, se tira y no sirve para demasiado, ¿no? Es difícil reconocerlo al poco tiempo. De hecho, la vanguardia, cuando se habla de vanguardia, se está hablando de algo que es firmar una partida de función de lo que estoy haciendo porque mañana otro ya me ha superado y ya vanguardia ya es ese señor, esa es otra cosa, esa otra identidad, ¿no? Yo creo que sí que sería muy bueno que cada pensamiento, cada idea dejara su impronta, dejara su identidad para que se reconozca para bien o para mal, pero que esa huella quede ahí en la historia, porque el arte, los monumentos son los libros de la historia. La historia se manipula, el arte no se puede manipular, el arte está ahí. El gótico sigue asombrándonos. Estaremos de acuerdo o no con lo que era como movimiento artístico, pero nos sigue asombrando una catedral, ¿no? Y luego una última cosa, anecdótica, totalmente de la introducción suya de Nieves, pero la última frase del señor Clark me ha sorprendido muchísimo lo de España, ¿eh? Yo creo que sería bueno, yo estaría dispuesto a dar algo y hacer una colecta para pagarle un viaje a este señor que vive a España y a un paseo por España, ¿verdad? Murió ya, pero... Es lamentable. Murió, pero podía venir otros en su lugar. Sí, es una cosa muy sorprendente, pero bueno, ahí está el libro de los expulsados de la civilización, que tiene su interés. La serie Civilización, hubo congresos en torno a eso, porque claro, la televisión, ahora menos, pero en ese momento tenía tal poder de difusión, tal poder de que el discurso, la serie se llama Civilization, Personal View, una visión personal by Kenneth Clark, un tipo con muchísimo prestigio para sus televidentes. Y claro, al final se convierte en un canal de difusión que impone una visión.
y sí, efectivamente, ha sido muy debatido, muy criticado, tiene aspectos interesantes, a mí me parece que tiene cuestiones recuperables, pero bueno, en cuanto a lo del gótico, pues yo me alegro de poder visitar algunas catedrales, no sé si la de Milán, pero bueno, la catedral de Milán se levantó destruyendo una iglesia paleocristiana maravillosa, y así ha sucedido con tantas otras cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, me importa más el efecto del arte contemporáneo en nosotros que en nuestros nietos. Y me parece que, de todas formas, queramos o no, alguna huella estará dejando. Muy bien, pues bueno, aparte de que podemos ahora seguir comentando ya brevemente, damos por cerrada la sesión. Mil gracias a los ponentes y al público por la compañía y por las intervenciones. Quedamos emplazados para la semana que viene, una mesa interesantísima sobre las vías, las oportunidades de profesionalización para artistas jóvenes actualmente en España. Los ponentes son del ámbito valenciano, pero pienso que muchas de las cosas que se van a decir son perfectamente extrapolables al resto del país, con lo cual nos vemos dentro de una semana aquí mismo. Muchas gracias.